Muy bien, vamos a comenzar con Juan 4 y Juan 4 es uno de los capítulos que tiene también muchísimas enseñanzas, ¿no? Pero a mí me gustaría hablar de un poco de lo que hace Jesús, y yo lo titulaba el mensaje Rompiendo Barreras. Porque nosotros nos encontramos a Jesús ahí en el 3, entre el tema del amor, el tema de Juan y todo eso, que Jesús se ve que está y dice a partir del 1, Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo, que lo que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Hace una aclaración en el texto muy interesante. Jesús no bautizó, bautizaron los discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Y como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar. Lo primero que quiero decir que es interesante pensar lo que marca la Biblia. Samaria quedaba en el medio entre lo que era Judea y Galilea. Quedaba justo en el medio. Lo que hacían los judíos, y los judíos de bien, era esquivar Samaria. Lo que implicaba que en vez de ir por un camino llano, era subir casi por las montañas, dar una vuelta que lo hacía tardar mucho más. ¿Sí? Eso es lo interesante en este sentido, ¿no? Es decir, a veces nuestros prejuicios, nuestras barreras hacen que tardemos más en lograr un objetivo. Y Jesús evidentemente decide romper esas barreras y se produce ahí para mí un encuentro que va a marcar el estilo del cristianismo. La primera barrera que él rompe es de tipo social. Él se encuentra en el 7 y el 8, dice la escritura, sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida, en eso estaba en un pozo Jesús, en un pozo de agua fuera del pueblo, en eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los discípulos, los judíos, no usaban nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? El primer barrera que rompe Jesús, la primera barrera que rompe es lo social. Él, siendo judío, le habla a un samaritano y específicamente a una mujer. No sigue los convenios de la sociedad. Todo judío no iba a hablar con un samaritano. De hecho, él inicia la charla. Dame agua. Pero además de romper esa barrera social que le impedía de hablar con otro, Jesús en el 10 le va a ofrecer a esta mujer la posibilidad de que cambiar su vida. Dice, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Jesús en el plan de salvación no se detiene a pensar en la convención social, en las pautas sociales o en los prejuicios sociales. Rompe con todo eso. Jesús no piensa en el prejuicio social, sino presenta el mensaje de salvación. De la misma manera que no pensó quién éramos nosotros cuando nos llamó a la salvación, tampoco piensa en quién es para que sea salvo. Y lo que espera de un grupo de creyentes, de sus discípulos, es esta apertura social, de predicarla a todo el mundo. No importa
si es feo, lindo, tiene tatuaje, es esto, es lo otro, viene de acá, viene de allá. Dice, hay que predicarle a todo el mundo. A veces con la iglesia seleccionamos, como iglesia, como discípulos, seleccionamos a quién predicarle. Fíjate, ¿por qué no le vamos a predicar a aquel que tiene plata? Porque si se convierte, o vamos a predicarle a aquel que es más parecido a nosotros. Eso no le interesa ningún pensamiento social. Va y le predica. Le predica a esta mujer. A veces tenemos barreras sociales que nos impiden cumplir la tarea. Tenemos barreras sociales que nos impiden relacionarnos. Tenemos barreras sociales que nos impiden ver el poder de Dios. Y Jesús las rompe. Habla. No se puso a pensar, si me ve un judío hablando con una samaritana, ¿qué problema voy a tener? Le predicó. Y le predicó de una manera simple. Dame agua. ¿Por qué me pedís agua? Y empieza un diálogo. Y no es un diálogo corto. De hecho, en el 11 sigue diciendo, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua. El pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y Jesús sigue contestando. No es que se cortó en el diálogo, sigue el diálogo. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba el agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Le presentó el plan de salvación. Imagínense que si Jesús seguía el patrón social, venía la mujer, la miraba y le decía, la verdad, la ignoraba. Hubiera sido un buen judío, pero no hubiera sido el Hijo de Dios. A veces nos tenemos que preguntar si los prejuicios sociales no nos impiden relacionarnos con otras personas para que conozcan a Cristo. Segundo, rompe con las barreras del prejuicio, porque en el 15 ella le dice, Señor, dame esa agua para que yo no vuelva a tener sed, ni siga bebiendo, viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. Y ella le respondió, no tengo esposo. Jesús le contesta, bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron, dejamos ahí, pasé un versículo en el 18, después seguimos con el 19. Es interesante. Encontramos una mujer que tuvo 5 esposos, una mujer que vivía en concubinato, que era pecado terrible para ellos, era un pecado atroz, no era aceptado, era algo que estaba mal, que deberían juzgarla en el pueblo. Pero Jesús le sigue hablando y le sigue presentando el plan social. No se guía por los prejuicios ni por los pecados de la persona, sino se preocupa por la persona, se ocupa de la persona. Como se ocupa de cada uno de nosotros, Jesús quiere tener una relación con nosotros. No importa en qué estado estamos, no importa de dónde venimos, no importa la situación en la que estamos. Él se quiere relacionar, quiere tener que nosotros podamos beber esa agua que da vida.
no la cuestiona, no la critica, no la ataca, sino que le da la posibilidad de que tenga vida. Porque Jesús, además de romper con las barreras de tipo sociales que le impedían relacionarse con esas personas, rompe con las barreras del prejuicio, de esa idea de pensar que todo el que no hace lo que a mí me gusta o que está en pecado no se merece la salvación. Entonces dice, sí, andá y buscá. Él sabía que no tenía esposo, que vivía con un hombre, pero la manda a evangelizar, a que venga, que traiga gente. Dios no utiliza a los perfectos, utiliza a aquellas personas que son imperfectas y se dejan utilizar por Dios. La tercera barrera que rompe es la barrera de la tradición. Ahí en el 19 dice, Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos los que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que los adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo. Jesús rompió la barrera de la tradición. La mujer se encuentra en una discusión, se mete en una discusión, ¿no? Ya se queda sorprendida con la discusión cuando rompe lo social, cuando se rompe el prejuicio, pero sola porque el ser humano entra en esas discusiones a discutir la tradición. Siempre adoramos de esta manera. Siempre lo hicimos de esta manera. Ustedes decían que era en Jerusalén, nosotros decíamos que era acá. Nosotros decíamos que se tenía que hacer de esta manera y ustedes de esta. Ya la mujer misma pone la barrera de la tradición. Hay algo que no me cierra, no lo comparto, estamos separados. Es la tradición que dice esto. Y Jesús automáticamente le dice, mirá, se viene un tiempo donde nadie va a adorar, ni en Jerusalén ni en el monte. Va a haber una adoración en espíritu y en verdad. Se va a cambiar todo. Todo lo que vos venías haciendo de años, que lo estás poniendo como barrera, va a desaparecer. No va a existir más. Porque Dios lo que espera es gente que adore en espíritu y en verdad, no gente que siga rituales y tradiciones establecidas por personas y que dividan a las personas. Cristo quiere algo especial, quiere y rompe con la tradición porque está esperando que la mujer se acerque, que muchos crean en él. Y si ustedes siguen el relato que continúa y tiene algo muy interesante que dice en el 27, en esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron a verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó, ¿qué pretendes? ¿De qué hablas con ella? Fíjense que los discípulos sí tenían las barreras sociales, sí tenían la barrera del prejuicio. La mujer, dejando su cántaro, volviendo al pueblo, le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto, sus discípulos le insistían, come algo. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, y sigue hablando. Y en el 39 dice, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer.
Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos y Jesús permaneció allí 2 días y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos. Sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Si Jesús no hubiera rompido esas barreras, si Jesús no hubiera hecho lo que no se esperaba, romper todo ese tipo de barreras, cambiar toda esa manera de pensar, no sabemos si estos buenos samaritanos se hubieran salvado. Es más, dice que se quedó con ellos 2 días. Ya no era, che, estamos de paso, me quedo. Y dice que se convirtió mucha gente. Cuando nosotros nos cerramos y nos mantenemos dentro de barreras que pone el hombre, como son el tipo social, los prejuicios y la tradición, es un impedimento para que la gente crea en él. Porque hay gente de afuera que todavía no cree en él y está esperando algo diferente. Estamos viviendo un tiempo donde la desolación, la preocupación y la dificultad crecen. Es tiempo de que rompamos las barreras que impiden que le prediquemos a otros. Pues yo no le voy a hablar a esa persona. ¿Y quién le va a hablar? No, pero vos fijate, tenés cuidado porque te puede pasar esto. ¿Quién le va a hablar? Pero la tradición dice que nosotros tenemos que hacer una campaña para llegar a esta gente. ¿Quién le va a hablar? El tiempo es hoy. Ya se terminó el tiempo de seguir con pautas humanas. El Señor está llamando a un cambio radical en la vida de la iglesia, a un cambio que diga, mirá, che, muchachos, ya no se adora con rituales, empecemos a adorarlo en espíritu y en verdad. No estemos tan preocupados por lugares físicos, sino por lo que Él quiere hacer. Es difícil para todo ser humano salirnos de las estructuras y de los fundamentos estructurados que tenemos como sociedad. Pero el desafío que tenemos es predicarle a la gente. Si Jesús hubiera mantenido las pautas de la sociedad, no hubiera entrado un pueblo judío, un pueblo samaritano, no hubiera hablado con una mujer, no hubiera hablado con una mujer pecadora, le hubiera dicho que lo que ella pensaba estaba mal y que el único lugar donde se tiene que adorar a Dios es en Jerusalén, y no se hubiera convertido a nadie. Por ahí lo hubieran aplaudido mucha gente, los judíos. Pero el Señor vino a salvar al mundo, no a mantener un culto. Para eso hay que romper tradiciones, prejuicios, pautas sociales. Interesante lo que le dicen los buenos samaritanos. Le dicen, bueno, ahora no solo creemos por lo que vos nos dijiste, creemos por lo que nosotros vemos. La primera que dio testimonio de que era el Salvador fue una mujer samaritana que estaba en pecado. No fue un discípulo, no fue un sacerdote, no fue un teólogo, ni un director, ni un pastor. Fue una mujer en pecado
que fue y le dijo a la otra, me parece que encontré al Salvador del mundo. Y eso es el cristianismo. El cristianismo es predicar a Cristo y no estar tan preocupado por lo que dice la gente, ni por lo que es la gente, ni por lo que me dice la tradición. Eso no importa, predicar a Cristo. Oramos. Sea nuestro Dios en este tiempo. Te pedimos y te clamamos que podamos ser personas que prediquemos de tu salvación, que prediquemos a otros de tu salvación. Y si en este tiempo hay alguien que está dudando de ti, que te pueda conocer, que te pueda experimentar, que pueda ver tu mano poderosa, tu mano que se firme, Señor. Que tú obres, Señor, en este tiempo, en nuestra vida, en nuestra comunidad, en el pueblo que nos rodea, en la ciudad, en la provincia, en el país, que tú te manifiestes con poder y que nosotros podamos predicar, rompiendo todo tipo de barreras para las que la gente se convierta. En nombre de Jesús. Amén.